Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la quinta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación constitucional, quinta y última. Ya con esta sesión sincrónica daremos por finalizada nuestra guía de aprendizaje, en donde hemos aprendido diferentes temáticas, herramientas jurídicas, y hoy vamos a a conocer y a aprender cómo realizar, ¿cierto? En debida forma, eh, dos herramientas jurídicas bastante importantes en nuestro haber jurídico, ¿cierto? Antes de entrar a conocer cómo se desarrolla o cómo se estructura, cómo realmente debemos desarrollar o redactar una acción constitucional, ¿cierto? Una acción de tutela y un derecho de petición, pues se hace imprescindible pues hablar un poquito sobre lo que son esas acciones constitucionales. Entonces, vamos a hablar sobre las acciones constitucionales, que pues es el último tema que nos atañe en esta guía de aprendizaje. Bueno, muchachos, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que las acciones constitucionales surgen como fórmula, como herramienta, como vía, ¿cierto? A partir de la expedición de la Constitución del 91, ustedes saben que a partir de ese evento histórico, de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual pues se aprobó y promulgó la Constitución del 91, nacen y se instituyen diferentes herramientas jurídicas. A partir de ello, muchachos, de la expedición del 91, se crean o se vinculan al mundo jurídico, al ordenamiento jurídico de nuestro país, no solamente la posibilidad de que nos encontramos enmarcados o nos vamos a encontrar enmarcados en una forma de Estado basada en lo social, un Estado social de derecho. Y esos parámetros, principios, valores, derechos que trae consigo el Estado social de derecho, sin herramientas jurídicas, ¿cierto? Pero herramientas jurídicas eh, realmente esenciales o realmente que sirvan para realmente proteger esos derechos, no sería o no tendría sentido la existencia de esos derechos. Esas herramientas nacen entonces con la Constitución del 91 como herramienta social, es decir, herramienta que le sirve al pueblo con el fin de proteger esos derechos que instituye el Estado social de derecho. De eso ya hemos hablado, ¿cierto? Todos esos derechos, garantías y principios de los cuales pues somos beneficiarios todos como personas que hacemos parte del Estado social de derecho. Una de las principales características, muchachos, del Estado social de derecho es el predominio o la predominación que tiene en la forma de Estado el respeto por la dignidad humana del ser humano. Y a partir de la expedición del 91, nacen esas herramientas necesarias para proteger integralmente eh, esos derechos y garantías que propenden el respeto de la dignidad del ser humano. Recordemos que uno de los máximos valores del Estado social de derecho es el respeto de la dignidad del ser humano. Que el ser humano tenga las posibilidades o las garantías mínimas para subsistir en una calidad de vida digna.
Entonces esas herramientas, muchachos, se crean con el fin de dar protección a esas garantías mínimas que el Estado debe proteger con miras a pues, no violentar esos derechos fundamentales o garantías o principios fundamentales. El primer o la primera acción constitucional de la cual vamos a hablar es sobre la acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus ya existía antes de la promulgación de la Constitución del 91. Obviamente, al ser la Constitución del 91 una constitución garantista, una constitución proteccionista, hace más fuerte o crea con un poco más de fuerza, le da un poco más de fuerza a esta herramienta jurídica que es el habeas corpus. Pero entonces, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus es aquella herramienta jurídica por medio de la cual podemos solicitar, ¿cierto? A una entidad judicial. Ojo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. El habeas corpus es una acción que se instaura ante los jueces de la República. El habeas corpus, en semejanza, ¿cierto?, con las demás acciones constitucionales, se enmarcan o se radican ante un juez de la República. Entonces es la herramienta jurisdiccional por medio de la cual podemos acudir al aparato judicial del Estado, es decir, ante los jueces, con la finalidad de que les sea protegido, ¿cierto?, el derecho fundamental de la libertad. ¿Qué busca el habeas corpus, muchachos? Proteger el derecho a la libertad que ha sido vulnerado por una entidad estatal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno. El habeas corpus es la herramienta entonces dirigida a proteger la libertad personal. Como consecuencia, muchachos, de detenciones arbitrarias o ilegales. Es decir, es la vía o la herramienta por medio de la cual una persona que tenga la certeza o que tenga la presunción de que está detenida arbitrariamente o de manera ilegal puede de manera independiente, es decir, sin necesidad de tener un representante, un apoderado judicial, iniciar a partir de esta vía del habeas corpus ante un juez de la República la solicitud de que le sea concedida la libertad inmediata. Vamos entendiendo, muchachos, ¿tienen dudas hasta aquí sobre lo que vamos viendo sobre lo que es el habeas corpus? No, profe, vamos bien. Bueno, entonces la Constitución del 91, ¿cierto? Le da un poco de más fuerza, le da más herramientas judiciales, o le da más sí, fuerza al habeas corpus con el fin de proteger el derecho fundamental a la libertad. Cuéntame, Oyerlis. Profe, como tal, ¿de dónde, cuándo fue que nació el habeas corpus? Ya nos dijo que tomó más fuerza con la Constitución de 1991, pero ¿cuándo fue que surgió? ¿Desde cuándo nació? El habeas corpus ya en la Constitución del 86 ya existía. Entonces, tiene sus orígenes ya en épocas de los años 80, ¿cierto? Más allá de anteriormente a la expedición de la Constitución del 91.
Era la única acción constitucional, ¿cierto? La única acción constitucional que existía hasta ese momento, ¿cierto? Eh, la Constitución, obviamente, del 91 le da un poco más, eh, le da un poco de más fuerza, más herramientas, más garantías. Y ahora vamos a explicar cuáles son los términos que tienen los jueces para contestar esos habeas corpus y además, pues, qué consecuencias habría en caso de que pues, no sea así o no sea resuelto en, en el término que demanda la ley. Pero ya existía, aún en la Constitución del 86, ya existía, ya estaba instituido lo que era la habeas corpus. Las demás acciones constitucionales surgen o se crean a partir de la Constitución del 91. Es la única acción constitucional que existía en la Constitución del 86. Ok, muchas gracias. Bueno, la Corte Constitucional, muchachos, ha dicho en reiterados pronunciamientos a través de jurisprudencia que la acción de habeas corpus, porque es una acción, es por decirlo una demanda, es una acción pública y sumaria, es decir, cualquier persona sin necesidad de un apoderado judicial puede iniciar una acción de habeas corpus simplemente aportando prueba sumaria, es decir, no es necesario eh, tener conducencia, pertinencia o estos requisitos probatorios para poder allegar una prueba. ¿Qué, en contra de qué va el habeas corpus o en contra de qué se interpone un habeas corpus? En contra de la privación de la libertad. Esa privación de la libertad debe ser injusta, ¿cierto? Debe ser o debe tener unas características de injustas o ilegales o arbitrarias, muchachos. Ahorita les voy a poner un ejemplo que pues está sucediendo mmm, a una muchacha que pues está privada de libertad en Medellín. En Medellín se encuentra privada de libertad y ya tiene pena cumplida y hay una situación o unas circunstancias que ameritan la interposición de un habeas corpus. Bueno, la acción del habeas corpus, muchachos, la acción judicial, recordemos que es ante los jueces, procede en dos eventos, con miras, obviamente, a proteger la libertad personal del ser humano. Primero, cuando la persona es privada de la libertad con ocasión a violación de garantías constitucionales o legales. Es decir, cuando una autoridad priva de la libertad de una persona en lugar distinto, esto es un ejemplo, en lugar distinto a las instituciones carcelarias. Es decir, te llevan a un sitio donde no se encuentra estipulado en la ley que sirva para cumplir, por ejemplo, una medida de aseguramiento o una detención preventiva. O de pronto, cuando se detiene una persona sin mandamiento escrito, es decir, sin una orden de captura. Si a una persona llega un funcionario sin una orden judicial para detenerlo y lo llevan a un sitio en donde le estén privando de la libertad, fácilmente se podría iniciar una acción de habeas corpus. Y segundo es cuando la privación de la libertad se prolonga de manera ilegal. Y este es el ejemplo que quiero inculcarles a ustedes. El caso es el siguiente, muchachos. La muchacha, una señora, está siendo investigada por extorsión, ¿cierto? Está siendo investigada por extorsión
eh, en concurso homogéneo, es decir, varias extorsiones. En ese caso, muchachos, ella preacordó por uno de los delitos de extorsión, por una de las extorsiones. Como preacordó, eso quiere decir o implica que está aceptando responsabilidad en el delito. Es decir, que ella fue condenada por la aceptación de la responsabilidad. Con respecto a los otros delitos de extorsión, un juez de la República declaró o decretó el vencimiento de términos y ordenó la libertad de ella. Pero no podía salir en libertad, puesto que estaba cumpliendo la pena del delito de extorsión que ella preacordó y aceptó responsabilidad y posteriormente fue condenada. Fue emitida una sentencia en sentido condenatorio. Ha cumplido la pena, es decir, tiene pena cumplida. Ya, si la condenaron a 6 años, ha cumplido los 6 años. ¿No creen ustedes o qué creen ustedes que pasaría en ese caso? ¿Qué debería suceder? ¿Qué me dice Luna? No sé, pero Si ya tiene pena cumplida por el preacuerdo que ya suscribió y fue condenada, y por la otra tiene libertad por vencimiento de términos, cuéntame, Alicia. profe, se realizaría el proceso que estábamos hablando ahora del habeas corpus Sí, para pedir la petición para poder que ella salga en libertad, ya que se cumplieron algunos términos. sí, ella debería estar en libertad, ¿cierto? El juez, entonces, cuéntame, Alicia. No, no, nada, solamente lo que dije ya. Bueno, ¿quién más tiene algún otro punto de vista? ¿Qué me dice Oyerli? A ver. Pues, profe, comparto la opinión con mi compañera porque realmente pues ya ella cumplió el tiempo estipulado en la sentencia, por un lado. Por otro lado, pues sí, ya se acordó, entonces lo más ideal, como se debe realizar el proceso habeas corpus una sola vez, lo más ideal y lo que le conviene en estos momentos es pues interponer ese proceso para que la señora quede en libertad inmediata. Muy bien. Lo que sucede es lo siguiente, muchachos, y es una situación en donde hay una controversia con el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, porque ellos dicen que no pueden darle la libertad, puesto que hay unos procesos en curso, porque ella está como indiciada. Pero el problema es que ella en esos procesos que está como indiciada, o sea, los otros casos de extorsión, ya hay una libertad por términos vencidos, ¿cierto? Y si hay una libertad por términos vencidos y si hay una pena cumplida por este lado, ya ella no tiene, no hay motivos jurídicos, no hay una medida de aseguramiento en firme, no hay una condena en firme, ¿cierto? Hay una pena cumplida. Es decir, no hay motivos jurídicos para que ella esté privada de la libertad. Por ello, entonces, la asesoría jurídica es elevar una acción de habeas corpus. ¿Contra quién? Contra el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. ¿Cierto? ¿Con qué fin? Porque negó la libertad aún cuando ya se demostró que ella había cumplido su condena, ¿cierto? Con unas redenciones de pena que eso, pues, eso simplemente por estudiar y trabajar allá en la cárcel, más lo físico, más aunado aún que hay una libertad por vencimiento de términos en los procesos en donde ella está siendo investigada. Es decir, no hay una Profe, medida de aseguramiento. Cuéntame.
No, discúlpeme, sí, hay un vencimiento de término, pero en ese caso ella no es responsable. Ahí, digamos que la falla o el descuido fue por parte del juzgado que dejó vencer el tiempo estipulado para responder. Ya, Muy bien, ella cumplió su estadía ahí, el tiempo estipulado, pagó con servicio allá o sí, pero lo que le corresponde a ella pues es quedar en libertad. muy bien. Y a raíz de eso, entonces, la solución estaría posiblemente, porque es que uno tampoco puede prometerle a los clientes, ¿cierto? Hay jueces y hay funcionarios que son a veces muy negligentes. Entonces, ahí la solución podría ser un habeas corpus, solicitando que a raíz del vencimiento de términos de los otros procesos y la pena cumplida casi le dé la libertad inmediata de la señora, ¿cierto? Porque primero ya se prolongó de manera ilegal la detención y tampoco media una orden judicial para que ella pues esté detenida, porque hay una libertad por vencimiento de término. Entonces, conclusión, en el momento en que nosotros veamos vulnerada la libertad de las personas, ya sea por prolongación, ya sea por falta de una orden judicial, y eso tienen que tenerlo en cuenta, cuando ustedes lo vayan a detener, tienen que mostrarle el por qué lo van a detener, porque hay una orden de captura o en caso tal esté usted cometiendo un delito en flagrancia, ¿cierto? Son las únicas formas que usted pueden privarlo de la libertad en cuanto a pues situaciones delictivas. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad judicial para resolver el habeas corpus? 36 horas. 36 horas. Si se mete fin de semana, lo siento mucho, tienes 36 horas. Es decir, que a partir del momento en que llega ese habeas corpus y esos habeas corpus ponen a correr a los jueces, tienen 36 horas para responder o para resolver sobre esa solicitud de habeas corpus. ¿Qué pasa si no se resuelve en debida forma y en el tiempo específico el habeas corpus? Puede incurrir en un delito que se denomina desconocimiento de habeas corpus, artículo 177 de la ley 599 del 2000, y se puede incurrir como consecuencia jurídica en prisión de 32 meses a 90 meses. Y además, destitución del cargo público. Muy delicado, ¿cierto? Para un juez de la República no resolver un habeas corpus en debida forma. ¿Preguntas, muchachos, sobre esto? ¿Todo claro? Oh, profe, ¿y qué pasa si no, o sea, ya que ella está privada de la libertad y que por ende tiene que ser, porque como tiene no tiene, ¿cómo me explico? Como ya tiene una orden de libertad, ¿sí? ¿Qué Sí. pasa si no responde? O Si no sea, responde, ¿quién? si el juez no le quiere dar la libertad. Es que obviamente uno tiene que dar sus argumentos en el habeas corpus. Tienes que probar. ¿Qué documentos con cuáles documentos podrías tú probar? Primero, el auto en el proceso judicial en donde se dio la libertad por vencimiento de término. Segundo, un certificado del IMPEC donde pruebe cuánto tiempo físico tiene detenida en privación de la libertad, más los documentos que prueben las redenciones de pena. Ahí ya tú sacas tus cuentas, verificas cuánto tiempo ha pasado, ¿cierto? La condena a la cual fue, la condena que fue impuesta y tú sacas tus cuentas y el juez de la República constitucional tendrá que resolver en derecho. En derecho, ¿ya? Obviamente, esa situación, a mi parecer, muy humildemente, creo que
el juez de ejecución de penas incurre en un error grave, porque si él ve que hay una libertad por vencimiento de términos y hay una pena cumplida, lo ideal es otorgar la libertad. Ella igual va a seguir vinculada al proceso en donde hay libertad por vencimiento de términos, pero es una negligencia, lo ha manifestado Yerli, del juzgado en conocimiento de esos procesos por extorsión que ella pues está siendo investigada. Entonces, ¿qué pretende el juzgado y lo que le dijo en el auto fue, te toca esperar 6 años, pero 6 años, ¿por qué? Si ya cumplió los 6 años, o sea, es algo ilógico. Entonces, son situaciones que se dan y con las cuales, pues, ustedes como auxiliares jurídicos podrían ayudar a esa persona, puesto que no se necesita de un apoderado judicial para interponer esa acción de habeas corpus. Ahora, hay que aprender a hacerla, ¿cierto? No nos va a dar el tiempo, pues, por problemas de tiempo, ¿cierto? Pero yo les voy a pasar unos modelos para que ustedes vayan practicando en casa. Entonces, muchachos, de eso se trata el habeas corpus. En el evento en que se vea vulnerado el derecho de la libertad personal, ya sea por indebida prolongación, porque te llevaron a un sitio donde no deberías estar, o que no, la ley no establece que estés detenido, o que no medie una orden judicial que sustente tu detención o tu privación de la libertad, ¿cierto? Muchachos, preguntas. Dime, Sebastián. Sebastián. Profe, ¿qué artículo de la Constitución contempla donde dice que si incurre en no responder el habeas corpus sería un delito ya por desconocerlo? ¿Qué artículo es ese? No, no es de la Constitución, Bueno, explíqueme entonces. es de la ley 599 del 2000, el Código Penal, artículo 177. Aquí lo vemos en la diapositiva, el 177. Listo, profe, Código gracias. Penal. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de la acción de tutela. Hayamos tocado someramente la clase pasada la acción de tutela, puesto que es un mecanismo por medio del cual podemos proteger el tema anterior, ¿cierto? El derecho de petición, o el derecho fundamental de petición. La acción de tutela, muchachos, es el pilar fundamental o uno de los logros más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. ¿Para qué se crea? Para salvaguardar los intereses y garantías de los ciudadanos. Esa es la herramienta fundamental para proteger los derechos fundamentales, ¿cierto? La vulneración de esos derechos fundamentales. Pero no solamente la vulneración, sino también cuando se encuentra en amenaza, cuando hay un riesgo inminente para ese derecho fundamental. Entonces, es la herramienta jurídica constitucional que tiene fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, que es desarrollada o reglamentada a partir del decreto 2591 del 91, en donde tú vas a encontrar todo lo relacionado con la acción de tutela, lo cual ya hemos hablado en clase presencial, ¿cierto? Dijimos que inicialmente son 10 días, que en segunda instancia son 20 días, que posterior a ello, si la autoridad no cumple, puedes interponer incidente de desacato, ¿cierto? Y que si no cumple, a la final se le impondrá una sanción en multa o en detención. Ya eso lo habíamos hablado con anterioridad. Entonces, muchachos, es el mecanismo judicial, porque es un mecanismo judicial, también se eleva ante los jueces de la República y se instituye con el fin de proteger derechos fundamentales que se encuentren vulnerados o en amenaza. Fundamental. Eso es la acción de tutela.
Vamos a ver. Como les había dicho, la acción de tutela procede cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o está amenazado. Y esa vulneración puede generarse, ¿cierto? Ya sea por una acción u omisión de una autoridad pública, una acción u omisión de particulares. Es decir, la acción de tutela también puede, igual que el derecho de petición, interponerse en contra de autoridades públicas o de particulares. La diferencia radica, muchachos, en que cuando usted interpone una petición, usted le está solicitando directamente a esa autoridad. Acá no. Acá ya hay una negligencia de la autoridad y usted está poniendo en conocimiento de un juez de la República para que coaccione, force, ¿cierto? A través de una orden judicial al cumplimiento de la protección de ese derecho fundamental. Y a su vez se ordene una acción, ¿cierto? Es decir, si por ejemplo la entidad, la EPS, te está denegando los medicamentos, el fallo de tutela te va a decir, tutela es el derecho fundamental a la salud, a la vida, ¿cierto? Pero además de tutelarlo, te va a dar una orden en donde le va a decir a la EPS que entregue el medicamento. ¿Listo? Por ejemplo. La acción de tutela, ¿cierto? Se puede interponer solamente en casos en donde no exista una acción diferente por medio de la cual se pueda proteger ese derecho, ¿cierto? Si ya tú has agotado todo, o si de pronto es muy urgente o inminente, hay un riesgo inminente para el derecho fundamental, tú puedes interponer la acción de tutela. Pero, por ejemplo, si tú interpones una acción de tutela y hay otro mecanismo por la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, te van a negar la tutela por improcedente, ¿cierto? Porque hay otro medio judicial. Te doy un ejemplo. Pensión de vejez. Te negaron la pensión de vejez. Colpensiones te negó la pensión de vejez. Por vía tutela, podrías interponer la solicitud para que un juez de la República te reconozca la pensión. Pero si tú no logras establecer que hay una urgencia para poder otorgar la pensión, una urgencia manifiesta, no te van a otorgar la pensión porque hay otra vía judicial que es a través de un proceso ordinario laboral para poder adquirir o que te reconozcan ese derecho a la pensión de vejez, ¿cierto? Hay otra vía, pero tú podrías saltarla o podrías obviarla si hay una urgencia manifiesta o si hay una evidencia en que es urgente el otorgamiento de la pensión. Por ejemplo, en el caso tal en el cual se tenga que reconocer o pida una mujer embarazada, ¿cierto? El reconocimiento podría ser un reintegro, ¿cierto? A labores por un despido injusto y se le reconozca la licencia de maternidad porque se está afectando un mínimo vital y podría ser que esté afectando otros derechos fundamentales que necesitan de protección inmediata. Debe haber, entonces, no debe existir otro mecanismo y si existe, debes probar que hay una urgencia manifiesta que no te da la posibilidad de esperar el tiempo que necesita para que se desarrolle ese proceso en lo ordinario, ¿cierto? ¿Cuándo no es procedente la tutela? Lo habíamos dicho, cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. Si tú quieres solicitar la libertad, no tienes por qué utilizar la vía de acción de tutela. Tienes la habeas corpus, úsalo. Cuando se trate de derechos colectivos,
si se trata de derechos colectivos, podrías utilizar la acción de grupo y la acción popular. Cuando el daño esté hecho, si ya el daño, si la persona muere, ¿para qué vas a interponer acción de tutela? Cuando el acto sea general, impersonal o abstracto. ¿Listo? ¿Qué clase de derechos se pueden proteger? Los derechos fundamentales, ¿cierto? ¿Como cuáles? La vida, la integridad física, el derecho a no ser torturado, el derecho de petición, todo lo que encontramos a partir del artículo 11 al artículo 41. Y los demás, siempre que haya una conexidad o exista una relación inminente con un derecho fundamental. Es decir, que si no se protege ese derecho, que no es fundamental, se pondría en riesgo por conexidad a ese derecho que sí es fundamental. Esta partecita entonces fundamenta lo que yo les he dicho siempre. Puede que no se encuentre instituido como derecho fundamental, pero si afecta en un aspecto importante, en conexidad, ese derecho a un derecho fundamental, podría ser procedente la acción de tutela. ¿Qué características tiene la acción de tutela, muchachos? La acción de tutela es residual, ¿cierto? ¿Por qué es residual? Porque solo procede cuando no hay otro mecanismo judicial. La acción de tutela, muchachos, es además inmediata, porque su propósito es otorgar el derecho de una manera perentoria. Es informal, no se necesita de una estructura formal. Eso no quiere decir que nosotros acá no vamos a aprender a realizarla de manera bien hecha, es cierto, de una manera bien redactada, pero con miras a que no sea un obstáculo para que las personas puedan acceder a ese derecho, pues puede ser un escrito sencillo e informal. Es específica porque se contrae a la protección exclusiva de derechos fundamentales. Obviamente, lo que ya les expliqué, si en conexidad se puede estar vulnerando ese derecho, podría fácilmente ser procedente. Es eficaz, ¿cierto? Porque el juez debe conceder o pronunciarse de fondo con respecto al amparo de ese derecho. Es preferente porque el juez, sin importar la cantidad de procesos que existan en el despacho judicial, debe darle una prevalencia, prelación, debe darle una importancia mayor y resolverlo en el término que establece la norma, es decir, 10 días. Y sumaria porque es breve en sus formas y procedimientos, no necesita de una formalidad ni un procedimiento estricto. Tutela temeraria. La acción de tutela temeraria es aquella cuando se interpone una acción de tutela sin motivo expresamente justificado, ¿cierto? O cuando se interpone ante varios jueces o tribunales. Es decir, haya una interposición de varias tutelas tocando el mismo tema con los mismos hechos y protección de los mismos derechos. Y obviamente las mismas personas. O también cuando haya reincidencia en la acción de tutela. Entonces, ¿qué es la temeridad? Entonces, radico una petición, me la negaron, no estoy contento y no impugno, sino que simplemente radico otra. Y así, ¿cierto? Eso es temerario, porque hay una interposición de varias acciones de tutela. Entendido, muchachos, eso de la acción de tutela, ya nosotros habíamos tocado un poco sobre esto, ya habíamos hablado sobre el procedimiento, sobre lo que establecía el decreto 2591 del 91 en cuanto a los términos. Sabemos que son 10 días en primera instancia, que son 20 en segunda, cuando se impugna la acción de tutela, y que ante un incumplimiento del fallo de tutela, se puede interponer un incidente de desacato. Y si persiste el desacato, se puede
imponer, o el juzgado deberá imponer una sanción. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Todo claro? Profe, respecto a la tutela temeraria, o sea, después de, si el juez ve que hay varias acciones de tutela impuestas, o sea, está obligado a responder, o sea, inmediatamente. No, la decisión puede ser rechazarla por temeraria. Es decir, ni siquiera la va a estudiar, la rechaza de plano. Ah, ok. Recordemos, y eso lo van a ver cuando vean pues procedimiento, cuando llega un proceso judicial, un proceso judicial, hay que tomar decisiones, admitir, inadmitir o rechazar. Y así sucede igual acá en la acción de tutela. ¿Listo? Bueno. Ya para finalizar, esto de las acciones constitucionales, para pasar a ver cómo se elabora, ya yo les pasé unos formatos de acciones de tutela y de peticiones. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre la acción popular y la acción de grupo. Ambas, muchachos, protegen derechos colectivos. Recordemos esos derechos eh, que encontramos, ¿cierto? Los derechos colectivos, los derechos de tercera generación, ¿cierto? Derechos colectivos y de medio ambiente. Las acciones populares se pueden definir como uno de los mecanismos procesales que protegen derechos colectivos. Cuando se violente un derecho, ¿cierto? De tercera generación, colectivo o de ambiente, usted puede interponer acciones populares o acciones de grupo. ¿En contra de qué se puede interponer una acción popular? De agravios o perjuicios públicos que una persona natural o jurídica pueda causar a una comunidad. Recordemos que son derechos colectivos. ¿Quién puede interponerla? Cualquier persona del grupo o de la comunidad, que obviamente esté legitimada procesalmente para hacerlo. Es decir, por ejemplo, la comunidad del barrio El Recreo, ¿cierto? La Castellana. Ustedes recuerdan el problema que hubo con la laguna esa de oxidación. ¿Sí recuerdan ese problema? ¿O sí han escuchado sobre eso? De los olores que se generaban en la Castellana. ¿Quién escuchó sobre eso? Cuéntame, Alicia. Sí, profe, sí se escuchó sobre el tema de que los olores eran demasiado fuertes y que afectaba a Monteverde y la Castellana, y parte de Exacto, los que iban por la nueva ruta que se realizó hacia CRT. exacto. Entonces la laguna de oxidación, a raíz de que Montería ha ido creciendo, ¿cierto? Eh, Genera un problema en el medio ambiente y genera un problema colectivo, ¿cierto? Entonces a raíz de eso, eh, como es un problema de medio ambiente y como es un problema colectivo, que nosotros tenemos derecho a tener un ambiente sano, como lo estipula en la misma constitución política, esas personas interpusieron acción popular para que pues se tratara de solucionar ese inconveniente. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre la acción popular y la acción de grupo? Ya les voy a explicar de qué se encarga la acción popular. Primero, los derechos colectivos, ya nosotros habíamos hablado de eso, son los derechos de tercera generación, ¿cierto? Los que se encuentran en el título segundo, que se denominan los derechos colectivos. Entonces, la acción popular, simplemente lo que busca la acción popular es que se resuelva el inconveniente, ¿cierto? Que se deje de afectar a la comunidad con esa vulneración a ese derecho colectivo. Entonces, por ejemplo, que cesen los malos olores, que cesen la tiradera de basura, ¿cierto? Eso es lo que busca la acción popular. Por el contrario, la acción de grupo busca, además del cese de la vulneración, una indemnización de perjuicio, es decir, platica.
busca dinero, ¿cierto? Eso quiere decir que la acción de grupo es onerosa. Quiere decir, muchachos, que lo que busca la acción de grupo, además de que cese la vulneración de ese derecho colectivo, busca que se resarzan o que se indemnicen los daños causados, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que de pronto, por alguna situación, ya la casa se les hace invivible por los malos olores, ¿cierto? O, por ejemplo, alguna situación en donde se haya generado un daño o generado un lucro cesante o un daño emergente, ¿cierto? Entonces, es simplemente lo que busca la acción de grupo es indemnización, dinero. Bueno, muchachos, vamos entonces a entrar un poquito en la práctica, ¿cierto? Vamos a hablar entonces y a aprender. Yo les había dicho que vamos a aprender a desarrollar una petición y la acción de tutela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presentar varios modelos y minutas de derechos de petición y acciones de tutela y les voy a ir explicando qué deben tener en cuenta para el desarrollo de esas acciones, ¿cierto? De esas herramientas jurídicas. Muchachos, preguntas sobre las acciones que protegen derechos colectivos. Ya esto lo van a ver más adelante, muchachos. ¿Tienen dudas o todo está claro? Todo claro, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a entrar a mostrar. Vamos a empezar primero con el derecho de petición. Bueno, les voy a presentar primero una petición o un derecho de petición de solicitud de documentos, ¿cierto? ¿Cuál es el término para que me resuelvan esta petición? Solicitud de documentos. ¿Quién me dice, muchachos? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál es el término para resolver una solicitud a través de petición de una solicitud de documentos? 10 días. Son 10 días. 10 días. Recordemos, interés general e interés particular, 15 días, petición de documentos y solicitud de información, 10 días, y la solicitud de consulta o petición de consulta, 30 días. Entonces les voy a presentar cómo se redacta o cómo debería redactarse una petición. Lo primero, muchachos, y muy importante, identificar a la entidad. Identificar a la entidad, ya sea de derecho público o de derecho privado, ¿cierto? Entonces, en este caso, se está demandando una entidad de seguros. En este caso, se está peticionando, perdón, a una entidad de seguros. Hay que colocar una referencia, ¿cierto? En este caso sería derecho de petición. ¿Qué nos faltaría aquí? Agregarle derecho de petición de solicitud de documentos. Aunque lo tenemos abajo, es importante especificar de qué se trata o qué clase de petición es la que estamos haciendo. Colocar un asunto, explicarle a la entidad, porque es muy importante, ¿cierto? Explicarle qué queremos con nuestra petición de solicitud de documentos. Solicitud de documentos concerniente a contrato de seguros, ¿cierto?
¿Qué queremos? El contrato, muchachos. Queremos que nos den el contrato. ¿Para qué? Para algo que es posterior, ¿cierto? Una demanda, una tutela, etcétera, etcétera. Segundo o tercero, ¿qué es importante? Identificar al peticionario. En este caso se hizo a nombre propio. Identificas, ¿cierto? A la persona que está peticionando. Ahí está. Entonces tú identificas con el nombre, la cédula, dónde se expide la cédula y explicas dónde vive. ¿Con qué fin explicas dónde vive? Para que sea importante donde ellos deben enviar las posibles notificaciones. Entonces explicas, ¿cierto? ¿En calidad de qué? En este caso, el cónyuge del señor, ¿cierto? Que ya falleció y que dejó un problemita con un seguro, ¿cierto? Tú le explicas en calidad de que estás presentando la petición. Vamos entendiendo, muchachos. Lo que no vayan entendiendo me avisan. ¿Sí? ¿Oyerlis? Todo claro. Bueno. Entonces tú vas a explicar, o se explica, en ejercicio de qué y a calidad de qué estás recurriendo, porque es importante que ellos sepan que tú estás radicando una petición. Entonces, en ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 y la ley 1755 del 2015, por lo cual me permito elevar la siguiente. ¿Cierto? Hay varias formas de redactar una petición, ¿cierto? Esta es una petición sencilla. Eso no requiere una formalidad grande, ¿cierto? Porque el fin es el mismo, solicitar un documento. No tienes necesidad de ser tan específico o alargarte tanto. A las autoridades les gusta que uno vaya al grano. Entonces, primero, ¿qué quiero? Que se expida la copia del contrato número tal, adquirido por el cónyuge fallecido, que se denominó tal. ¿Cierto? Segundo, ¿cierto? Segundo, dar respuesta en los términos de ley. Sencillo. Si yo quiero eso, pido eso y listo. No quiero más nada. Simplemente que se expida el contrato, copia del contrato, el cual fue adquirido por este sujeto. ¿Cierto? Esta persona que ya está descansando en paz. Les decía que había varias formas. Esto de colocar las peticiones primero es o se deja a la libre disposición de la persona que está redactando la petición. Usted puede colocar primero los hechos sin ningún inconveniente. Hechos y peticiones. A veces es prudente, ¿cierto? Colocar primero los hechos para que explicarle a la persona qué sucedió y por qué posteriormente voy a solicitar aquello, ¿cierto? En este caso, debo explicar con palabras claras, ir al grano y especificar por qué lo voy a pedir, ¿cierto? Entonces, que esta persona adquirió una póliza, primer hecho, sencillo. Segundo, que esta persona murió, ¿cierto? Y que le están cobrando a la persona, ¿cierto? El segundo hecho. Y tercero, verificar lo establecido en el contrato para ver si es posible que ese mismo salde las deudas o la deuda con la cual se adquirió ese contrato de seguro, ¿cierto? Sencillo, fácil, sin necesidad de estar escribiendo tanta cosa. Pruebas y anexos. En este caso, solamente la copia de la cédula de ciudadanía. No hay más. ¿Cierto? Y por último, muchachos, las notificaciones. Las notificaciones muy importantes y más ahora el correo electrónico, puesto que ahora todo es virtual en estos momentos. Y por último, la firma. ¿Listo? La firma.
Sin firma no hay nada. ¿Listo? Porque es la forma de saber quién está dirigiendo la petición. Esta es una forma de redactar una petición, muchachos. Sencilla, fácil y sin complicación. Vamos con la segunda. Petición. Muchachos, ¿están ahí, muchachos? Sí, Bueno, segunda, ante una entidad financiera olímpica. ¿Quién no ha tenido algún día un problema con un banco, con una entidad de estas de supermercados? O ha escuchado que alguien ha tenido algún problema. Son situaciones que se dan a diario, ¿cierto? Muchachos, muy importante designarla a la entidad. En este caso, ¿cierto? ¿Dónde se sacó el mercado? En Olímpica. Pero ¿quién está realmente otorgando el crédito? Banco Serfinanza. Entonces, para evitar de pronto que se tiren la pelotica, los incluyo a ambos. A ambos. Referencia, derecho de petición de interés particular. ¿Cierto? Particular. Igualmente especifico los generales de ley de la persona, ¿cierto? Actuando en nombre propio. ¿Con qué fin? De formular las siguientes peticiones. Aquí se redactó primero los hechos. Si ven, uno puede hacerlo en la forma que vea conveniente. O sea, aquí uno explicó que primero tiene una tarjeta de crédito, ¿cierto? Segundo, le apareció una deuda. ¿De dónde? No sabe. Cuando le salió la deuda, canceló la deuda sin importar y solicitó la cancelación de la tarjeta. Luego le sale otra deuda, pero ya más alta, por 1,000,000 y pico. Ya esa sí no la pagó. Y refiero que hay inconsistencias en la generación de obligaciones. O la están robando. ¿Cierto? O la están robando. ¿Qué solicito? Se explique qué pasa con esas obligaciones que aparecen a nombre de ellos. Segundo, aquí también solicité expedición de copias de esos documentos, ¿cierto? O de algún documento que exista que corrobore eso, pero como yo no tengo certeza de que lo tengan, no puedo decir que es una solicitud de documento. Deberían tenerlo, pero no sabemos. Porque es que si nosotros estamos diciendo que no se hizo ninguna compra, no deben existir, ¿cierto? No deberían existir. Y por último, una vez solucionada esta situación, cancelar la tarjeta. Luego, fundamentos de la petición, ¿cierto? Sencillo, sin ningún inconveniente. El artículo 23, 365 de la Constitución Nacional y la ley 1755 de 2015. Pruebas. La copia de la cédula de ciudadanía y el extracto en donde consta la deuda. Notificaciones, ¿cierto? Notificaciones y la firma. Sencillo, muchachos, ¿cierto? Dudas, muchachos, con la redactación de una petición. En cuanto a los hechos, debo ser claro, no debo alargarme tanto. Si voy a decir o redactar un hecho, ser sucinto, ser claro, no alargarme, no colocar de pronto en un hecho lo que puedo colocar en 2 o en 3, ¿cierto? Dejar claridad en lo que estoy relatando. Y en las peticiones mucho más. Les voy a mostrar entonces ahora. Vamos ahí bien, muchachos, ¿dudas?
¿Todo claro? Profe, Sí, ¿cuánto profe. es el derecho de peticiones con un apoderado? Ya va. Ese es súper sencillo. Simplemente, ahora les muestro una demanda para que vean más o menos cómo es. Porque aquí en este computador no creo que tenga. Les voy a mostrar entonces una petición un, ante una entidad de servicio público. Vamos a darle un poco de tiempo a que abra. ¿Cierto? Ustedes saben que estamos en una videollamada y se pone lento el computador. Bueno, ¿lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces designación de la entidad, en este caso, Veolia, ¿cierto? Una entidad de servicios públicos que tiende a elevar sus facturas, ¿cierto? ¿Qué estoy solicitando? Información. Estoy solicitando información, pero también podría estar solicitando a través de una petición de interés particular la resolución o que me resuelva mi problema, ¿cierto? En este caso identifico a la persona en calidad de qué y en ejercicio del derecho de petición. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Ustedes van a tener en su computador, en sus documentos, todos estos formatos, así que no se preocupen. Yo se los voy a obsequiar. Explicarle a la entidad que es usuario o usuaria de ese servicio a partir de un contrato, ¿cierto? Luego explicarle que hay un elevado cobro de ese servicio y manifestar que el costo del medidor se aprecia en la factura. Eso ya es aparte. ¿Qué estoy solicitando? Información clara e individualizada sobre el valor exacto de esos meses, ¿cierto? De esos meses. Y después solicitar la financiación del medidor. Fundamentos de la petición, ¿cierto? La norma como tal, las pruebas, la copia de la cédula, las notificaciones, sin ningún inconveniente, y la firma, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar una diferente. A ver, ¿cuántos asistieron hoy? 11. Está como lento, pero vamos a darle otra oportunidad. Vamos entendiendo, muchachos, ¿sí? Ahorita vamos a tocar las acciones de tutela.
Bueno, se supone que ella debería abrir. Bueno, entonces aquí vemos, este es más completo. Ante la misma entidad, Veolia. Veolia era la antigua Proactiva. ¿Cierto? ¿Qué estamos buscando? ¿O ante quién? Ante Veolia, ¿cierto? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces igualmente, identificar a la persona, ¿cierto? Al peticionario, indicar que se está actuando en nombre propio. Cuando se actúa por medio de apoderado, vamos a hacer el ejercicio. Entonces sería lo siguiente. Sería identificar al apoderado, ¿cierto? Identificado con cédula de ciudadanía, número, entonces colocan la cédula, ¿cierto? Y con tarjeta profesional, igualmente número tal, en calidad de apoderado judicial, de la señora ahí. Esto. Simplemente, muchachos, de eso se trata. Actuar por medio de las pruebas, tienen que anexar el poder. Deben anexar el poder. Igualmente, los hechos, en este caso, que es usuaria, ¿cierto? Segundo, explicar que hay un cobro excesivo, un aumento excesivo y que además es injustificado, ¿cierto? Que el aumento excesivo se viene presentando desde el cambio del medidor. Muy importante. Explicar que en la vivienda no existe uso irracional del servicio prestado. Y además de hace mucho tiempo ese cobro exagerado. ¿Qué estoy pidiendo? Primero, cambio de medidor. Segundo, visita técnica. Y tercero, reajuste de valor facturado. Todo eso, muchachos, va a depender del caso en concreto, de lo que suceda. Todos los casos no son iguales. Los fundamentos de la petición, la norma, lo que ya habíamos hablado, las pruebas, aquí ya se hace un poco más extenso, copia de cédula, 3 facturas, la pelea que teníamos con la entidad, donde reliquidaron otros
otros meses, copia de facturas anteriores y el medidor, cuando cambiaron el medidor. Notificaciones y firma. ¿Cierto? Y aportar como anexos las pruebas. Las vemos, ¿cierto? La cédula. ¿Cierto? La cédula. Las facturas. Y los demás documentos que sirvan para probar lo que estamos manifestando, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? ¿O todo claro? Perfectamente claro, Muchachos, profe. Todo claro. Lo que de pronto hablo en nombre mío y yo creo que todos mis compañeros, para que nos haga el favor y nos envíe unos modelitos para nosotros guiar. Se le agradece. sí, claro, todos estos modelos yo se los voy a enviar. ¿Listo? No se preocupe. Entonces vamos a pasar a la acción de tutela. ¿Quién está en computador? Oh, no, déjenme, yo lo hago. Vamos a ver. Ya los tengo acá abiertos. Sino que este computador mío está como lentejo. Bueno. Entonces ahora vamos a presentar desde mi celular. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver, muchachos, vamos a ver. ¿Quién tiene computadora allá? A ver, ¿quién tiene computadora a la mano? Yo envié esos documentos al grupo. ¿Quién los puede abrir y compartir pantalla? Muchachos, ¿quién me puede colaborar? Porque creo que no sé si se pueda, pues, abrir desde acá. Luna, Señor, ¿estás desde un computador? nada. ¿Quién está desde un computador? Nadie. Persona no.
Yo no. Vamos a ver, entonces, estamos perdiendo tiempo, pero llegó José. Entonces nadie tiene computador. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar descargándolas acá. Vamos a ver. Denme un segundo, muchachos. Luna, tú puedes hacerme un favor. Sí, dígame. Tú sabes las tutelas que les envía el grupo. Sí. Me las puedes enviar al correo, por favor. ¿Cuál de todas? Pues el mío. Todas. Las tres. Bueno, Están en PDF. La de incapacidad, la de tratamiento integral y la de petición. Para poder presentarla acá directamente porque me parece que el celular no deja compartir PDF. Entonces, por favor, te agradezco que me las envíes para compartir y explicar. A ver, muchachos, entonces vamos explicando mientras Luna me hace el favor y yo acá abro el correo. La acción de tutela, ¿cierto? En cuanto a la redacción de los hechos, es igual, ¿cierto? Deben ser claros, deben ser sucintos, no tan largos, ¿cierto? Igual. En el acápite, dentro donde hacemos las solicitudes, en la petición o en los derechos de petición, se llaman peticiones. Acá vamos a denominarlo pretensiones. Y hace las veces igual
que en el derecho de petición. ¿Qué vas a solicitar? Primero, debes especificar qué derecho buscas tutelar, ¿cierto? Especificar que estás solicitando el amparo del derecho, por ejemplo, a la vida, a la salud, em, a la vida digna, por ejemplo. Especificar que quieres eh, solicitar ello. Además de eso, yo ahorita les voy a cuando les muestre la acción de tutela, hay unas circunstancias que son necesarias explicarlas en la acción de tutela. Por ejemplo, hechos están siendo vulnerados o amenazados. Eso es un agapite totalmente independiente. ¿Listo? Pero en líneas generales, la redacción de los hechos y las pretensiones vendría siendo lo mismo que cuando solicitas en un derecho de petición. Porque tienes que relatar qué está sucediendo, ¿cierto? Relatar que se está vulnerando ese derecho y a raíz de eso estás solicitando el amparo de ese derecho a partir de una orden que debe dar el, el juez de la República a una entidad. Recordando pues que el tiempo para resolver esa acción de tutela es de 10 días, de 10 días en primera instancia. Luna, ¿me las mandaste? Sí, se la estoy enviando. Listo. Hay que entender también que el internet está un poco lento. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Ya, Listo, ya se la envié. ya me las enviaste. Listo. Sí, señor. Bueno, ahora poner una velita para que se abra esto acá. Ustedes la tienen allá, muchachos. La pueden abrir. Vamos a abrir la que dice tratamiento integral para ir desarrollando. ¿Sí la están viendo, muchachos? Ya está como que abriendo. Ya, profe, listo. Yo la tengo abierta acá. Bueno, si logramos evidenciar, muchachos, ¿cierto? Una acción de tutela va dirigida o debe ir dirigida a un juez de la República, es decir, designar a un juez de la República. En este caso, eh, vemos que dice juez civil municipal. Eso no es necesario, muchachos. Simplemente colocando juez constitucional es suficiente para poder redireccionar por competencia esa acción de tutela. Designar entonces ante qué juez o qué jurisdicción la estás radicando, ante un juez de Montería, ¿cierto? Colocar referencia, ¿cierto? Ya no es derecho de petición, sino acción de tutela.
Em, Luego, identificar a las partes. Recordemos que estamos ante una similitud dentro de un proceso judicial, ¿cierto? Hay una similitud entre un proceso judicial y una acción de tutela. En este caso, entonces, podemos decir que hay un accionante y un accionado. En la acción de tutela, entonces, vamos a encontrar que las partes se denominan accionante y accionado. Luego de eso, muchachos, pues determinar, identificar a las partes, ¿cierto? En este caso, la parte, el accionante, perdón, identificar al accionante, que es la persona, pues, que en este caso está radicando la acción de tutela, ya sea a nombre propio o a partir de la designación de un apoderado judicial. Luego la redacción de los hechos, ¿cierto? En igual forma, les explicaba también que era posible o era factible, se podía dar la posibilidad eh, de que en una acción de tutela se interponga con una medida provisional, ¿cierto? Con una medida provisional. Es decir, solicitar que a partir de una urgencia manifiesta se dé una orden antes del fallo de los 10 días. Es decir, que se otorgue como medida cautelar el cumplimiento de esa situación. Entonces, muchachos, se ha hecho un poco complejo mostrarles la petición, pero esas peticiones ustedes las tienen en su poder, esas acciones de tutela, ¿cierto? Y las están viendo. Las pretensiones, solicitar que se tutele el derecho, ¿cierto? Y además manifestarle al juez de la República qué orden debe de realizar o de dar para que se pueda dar protección a ese derecho. ¿Listo? Muy importante, el acápite sobre los derechos vulnerados. Hay que identificar y explicar qué derecho se está vulnerando y a partir de qué situación se está vulnerando ese derecho. ¿Listo? Lo demás es igual. Fundamentos de derecho, en este caso es el artículo 86 de la Constitución Política. Hay que realizar un juramento en donde manifiestes que no se ha instaurado otra acción de tutela para reclamar la vulneración por estos mismos hechos, ¿cierto? Eso es para evitar la temeridad, aportar las pruebas con sus anexos, no, aportar las direcciones para notificar y además la firma, ¿cierto? Es casi igual que lo que presentamos anteriormente. Si vamos entendiendo, muchachos, de qué trata esto de la acción de tutela, ¿cierto? Eso es la acción de tutela, muchachos. Es una acción netamente judicial con miras o con la finalidad de proteger esos derechos fundamentales. Entonces, ustedes ya tienen los formatos. Cualquier duda que tengan, muchachos, en cuanto a ello, pueden escribirme, pueden, sin ningún problema, de pronto tengan la posibilidad de redactar alguna a partir de esas minutas que yo les compartí esta mañana, tempranito se las compartí. En cuanto a la redacción de los hechos, como les dije, es casi lo mismo, ¿cierto? Lo que tienen ya que hacer, lo diferente es que va dirigido ante el juez, ante un juez de la República, y que deben enunciar qué derechos se están vulnerando, ¿cierto? ¿Qué derechos se están vulnerando? No es más, muchachos. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto?
¿Qué dudas tienen, muchachos, con respecto a la acción de tutela? ¿Todo claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces ya lo que queda, muchachos, es esperar el examen, ¿cierto? Que lo voy a estar subiendo el día de mañana. Los 4 estudiantes que quedaron de asistir los espero, ¿cierto? Porque voy a hacer la separación del salón. Entonces, la idea es eh, asistir, ¿cierto? La idea es asistir. Entonces, muchachos, eh, no siendo otro el motivo, gracias por la atención prestada. Yo les estoy informando qué guía de aprendizaje viene, con qué docente, si es conmigo, si es con otro docente, ¿cierto? Yo les estaré avisando. Y pues ojalá les auguro un buen resultado en el examen. Entonces, no siendo más, muchachos, Profe, disculpe la otra, la otra materia que vamos a dar, bueno, el otro módulo, ¿cuál es? todavía no sé, posiblemente sea administrativo, introducción al derecho administrativo, muchachos. Bueno, Entonces, espero que sea esperen, con usted, profe. bueno, Dios quiera que sí, porque la idea es, por lo menos la idea es siempre, como se lo manifestó la coordinadora, es tener, ¿cierto? Creo que el primer semestre tratar de no alterar pues los docentes, ¿cierto? Pero uno no sabe, entonces igual cualquier docente que llegue estará apto para ustedes y tendrá las mejores condiciones, conocimientos para aportárselo a ustedes, muchachos, ¿oyeron? Ok. Entonces, muchachos, no siendo más, pues nos vemos mañana los 4 que van a asistir. Me dice Daniel que si no, no, tú puedes realizarlo. Pueden realizarlo sin ningún problema, muchachos. ¿Vieron? Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo para pagar? ¿La mañana o la otra semana? No, no. La idea es que paguen mañana. La idea es que se acerquen. Y el que vaya a pagar, Profe, y disculpe que lo interrumpa, sí, pero ¿qué sabe si la otra semana vamos a ver clase virtual o presencial? yo les estaré avisando porque todavía no sabemos qué va a suceder. Ustedes saben que eh, nosotros dependemos de lo que diga la alcaldía, porque si la alcaldía dice que no habrá ningún problema, pues podemos asistir, ¿cierto? Pero por Sí, el porque contrario, si dice que nos van a encerrar, complejo, ¿cierto? Entonces hay que esperar, muchachos, hay que tener paciencia. Ustedes saben que la situación pues va a tener una tendencia a mejorar y hay que esperar, muchachos. Ok, profe, ¿y mañana, transcurso del día, va a subir el examen o hay una hora fija? No, yo lo subo en el transcurso de la mañana y ustedes tendrán el día viernes y sábado para realizarlo. ¿Oyeron? ok, ¿y las notas cuándo la da, profe? Las notas se las doy, apenas vayan subiendo el examen, yo se las voy dando, ¿oyeron? Bueno, pues gracias, profe. Que tenga un lindo Bueno, día. bueno, muchachos, nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase que ojalá sea el lunes presencial. Nos Ok, vemos. profe.